¿Puede un magnate de 1957 ser detenido en el acceso a su propio imperio por una insólita vigilante con uniforme azul petróleo y gorra recta, que solo por ser mujer ya desafiaba una historia escrita con voz masculina durante siglos, dictada por corbatas, sellada con silencios y cerrada con candado para ellas? Un detalle escandaloso para su época. Él, el arrogante dueño del edificio de mármol que ella debía custodiar. Ella, una anomalía en los pasillos de una década de mármol, una figura que rompía las normas de su tiempo. Una mujer uniformada que no hacía excepciones, ni siquiera con el hombre cuyo nombre estaba inscrito en las puertas de bronce. Y por primera vez en su vida, una mujer lo miró sin inclinar la cabeza, para hacer que aquello que él había enterrado entre expedientes, viajes en su Cadillac y silencios sin resolver, regresara, y no solo para salvarle la vida, sino para revelar un secreto que el tiempo quiso enterrar, pero no pudo. Esto no es solo una historia de amor, es una historia de destino, de gratitud con olor a café de olla, y de una lealtad tan pura que ni el dinero, ni el poder, ni los años pudieron comprar. Una historia donde el verdadero lujo no son los millones, sino el coraje de una mujer que en 1957 se atrevió a decir al más poderoso: «Usted no puede pasar. Quédate hasta el final». El último giro es imposible de olvidar. Se siente en el pecho y se queda ahí, como espero quedar yo en ti. Esta historia iba a ser guardada para siempre, pero tú la mereces. Está vestida de época, peinada con lágrimas, y con mi voz le he hecho un altar en la garganta. Esta es la voz de quien escribe con el corazón roto y las manos llenas de amor por los otros. Estas son historias donde el amor sobrevive a la muerte y los besos atraviesan décadas. Déjame saber qué piensas, cómo te llamas, desde dónde me ves, porque cuando ya no me escribas, cuando el último mensaje se haya quedado flotando entre las estrellas, seguiré esperándote aquí, como un banco vacío en la plaza de tus palabras, como un café enfriándose entre líneas que ya no llegan. Nueva York, 1957. La bruma matinal trepaba lentamente por los muros de piedra y acero de Manhattan, dejando una estela plateada sobre los ventanales del distrito financiero. El tren nocturno proveniente de la Ciudad de México, bautizado como el Monarca Plateado, llegó puntual a la terminal central de Grand Central. Entre los viajeros que descendían, uno destacaba por su porte inflexible y sus modales impecables. Edward Belmont, de 45 años, rostro anguloso, mirada de mando, bastón de marfil, más estético que necesario, y un sombrero Homburg perfectamente alineado. Edward era el fundador y presidente de Belmont y compañía, un emporio que abarcaba desde navieras hasta sistemas telefónicos. Su nombre aparecía en columnas bursátiles y en invitaciones exclusivas. Pero esa mañana no había tiempo para etiquetas. Una reunión crítica lo esperaba en su sede de la Quinta Avenida. El chofer lo recogió con puntualidad en un Cadillac Eldorado negro, modelo 56, que se deslizaba como un susurro entre taxis y camiones repartidores. La ciudad vibraba, pero él no. Su mente ya estaba en los informes, las fusiones, los silencios que anunciaban decisiones irreversibles. Al llegar al edificio central, una torre de arquitectura art déco, de mármol gris azulado y relieves de bronce, descendió del vehículo sin esperar que le abrieran la puerta. Entró decidido al vestíbulo de mármol blanco, hasta que algo lo detuvo. No un obstáculo físico, sino humano. En la caseta de control, en vez del habitual portero masculino, se encontraba una mujer joven, de uniforme pulcro azul petróleo, hombreras discretas, guantes blancos y cabello recogido en un rodete bajo que se adivinaba bajo una gorra de visera corta y estructura rígida, del mismo tono que el uniforme, con un pequeño escudo metálico bordado al frente.
Era el tipo de gorra que usaban auxiliares ferroviarias o funcionarias administrativas de alto rango. Sobria, sin adornos, pero inconfundiblemente autoritaria. La etiqueta en su solapa decía simplemente C. Rivas, y aunque no levantó la voz, lo detuvo con firmeza. «Buenos días, señor. ¿Podría mostrarme su identificación, por favor?» Edward frunció el ceño. «Soy Edward Belmont. Este edificio es mío. Hasta el aire que usted respira me pertenece. ¿No es suficiente identificación acaso o quiere más?» Ella no pestañeó. «El protocolo exige que todos los empleados y visitantes muestren una credencial, sin excepciones, señor». Él buscó en el bolsillo interno de su abrigo. Nada. Había salido tan deprisa del hotel que había olvidado su billetera. «Escuche, señorita, no tengo mis documentos. Los dejé en el Imperial, pero tengo una reunión urgente en el piso superior. Lo lamento, señor. Sin identificación no puedo dejarlo pasar. Si desea, puedo comunicarme con su oficina para que confirmen su identidad». Edward apretó la mandíbula, contó hasta 3. «Bien, llame a Richard Collins, mi asistente personal». La joven asintió y en lugar de usar el teléfono común de la recepción, un aparato robusto negro, de disco giratorio, con auricular pesado y cordón en espiral, el cual era exclusivo para llamadas externas y emergencias, abrió una pequeña compuerta lateral del escritorio y retiró un intercomunicador de mesa, de esos que usaban frecuencias internas entre pisos. Era un aparato cuadrado de carcasa color marfil, con un altavoz central y un botón metálico que había que mantener presionado para hablar. Clara pulsó el botón con firmeza. «Control de acceso a oficina ejecutiva. Solicito confirmación directa con el señor Collins para verificación de ingreso. Urgente». Mientras hablaba anotó con caligrafía pulcra la hora exacta en una libreta de hojas cuadriculadas, el reglamento y el protocolo escritos como si fueran ley sagrada. Pocos minutos después, una puerta lateral se abrió de golpe y apareció un hombre delgado, de chaqueta entallada y corbata ladeada, respirando agitado. «Señor Belmont», exclamó, «todo ha sido un malentendido. La señorita Rivas es nueva, pero sumamente rigurosa». Ella le extendió la hoja de acceso sin perder la compostura. «Disculpe la molestia, señor Belmont. Solo seguía el reglamento». Él no respondió. Caminó hacia el ascensor con paso firme, el bastón resonando sobre el mármol, mientras en su mente ya formulaba un plan. Trasladarla. Lejos, a otra sucursal del país, a la más remota, donde no volviera a verla jamás, donde no volviera a verla, donde ese momento incómodo pudiera olvidarse como una mancha menor en su jornada. Pero por dentro algo lo inquietaba, no era el retraso, ni el orgullo herido, era esa mujer, serena, recta, inamovible, como si el protocolo no la dominara a ella, sino que ella dominara el protocolo. Y en lo más hondo Edward Belmont lo supo. Esa mañana, por primera vez en muchos años, alguien le había puesto un límite, y esa persona llevaba guantes blancos y perfume de jazmín. Ciudad de México, 1957. Una semana después, Edward Belmont regresaba a México en el tren presidencial nocturno tras una agotadora gira de reuniones en Nueva York. El cansancio le pesaba en los hombros como el peso de su apellido, y lo único que deseaba era llegar a su mansión en Coyoacán, sumergirse en un baño de agua caliente con sales de lavanda y olvidarse por completo de balances, accionistas y promesas incumplidas. Pero apenas puso pie en tierra, un telegrama urgente lo esperaba en la estación, entregado por un joven de uniforme gris y gorra ladeada. Sede Central México DF. Se ha detectado una irregularidad en el área de tarjetas perforadas. El jefe de control solicita su presencia con urgencia. Ignacio Valverde. Suspiró con resignación. Pidió un café cargado en el vagón comedor y, al llegar a la estación, se dirigió a los salones de aseo reservados para pasajeros de primera clase. Allí, en medio del mármol frío, se lavó el rostro. Se peinó frente al espejo.
y cambió su pañuelo de bolsillo. No tenía tiempo para más. Afuera lo esperaba su Cadillac negro de uso oficial, con el chofer ya listo, sombrero en mano y puerta abierta. Las calles de la ciudad, aún somnolientas, temblaban con el paso de tranvías, voceadores y vendedores de tamales envueltos en vapor. El Cadillac negro giró hacia una calle lateral del centro histórico y se detuvo frente al edificio de Belmont y compañía. Una construcción sobria de 4 plantas, molduras doradas y un ascensor operado manualmente por un portero de guantes blancos. Edward descendió con la fatiga, aún marcándole el entrecejo. Apretó su portafolio de cuero, subió los escalones de mármol gris, y fue entonces cuando se detuvo en seco. Frente a él, como salida de un sueño improbable, estaba ella. Allí, de pie junto a la puerta principal, revisando con gesto sereno el libro de ingresos, se mostraba ante él Clara Rivas, la misma guardia que, días atrás, lo había detenido en Nueva York. Edward se detuvo en seco, parpadeó como si el vapor del café matutino aún le nublara la vista. Vaya, qué curioso. Pensé que tendría que cruzar océanos para volver a verla. Y resulta que me la encuentro a las puertas de mi propio edificio en Ciudad de México. ¿Destino o castigo? Clara se mantuvo erguida. Su gorra ajustada, el uniforme perfectamente planchado. Solo la comisura de su boca reveló un atisbo de ternura. No lo sé, señor Belmont, pero en mi pueblo dicen que lo que tiene que pasar encuentra la manera, aunque tenga que cruzar fronteras y horarios de trenes. El magnate añadió, ¿y qué hace aquí? ¿Vino a asegurarse de que no me cuele sin identificación otra vez, aunque sea el mismísimo dueño? Clara no apartó la mirada. No vine a repetir lo que ya ocurrió, señor. Vine a demostrar que cuando uno hace lo correcto, no necesita disculpas. Él entrecerró los ojos, sin saber si admirarla o huir. ¿Siempre encuentra la forma de convertir un desacuerdo en un acto de virtud? No, señor, pero aprendí que incluso una decisión incómoda puede convertirse en gratitud, si uno elige no cargarla como ofensa. Edward soltó una risa suave, incrédula. ¿Tiene usted una habilidad particular para dar lecciones sin levantar la voz, señorita Rivas? Ella bajó apenas la mirada, pero su compostura no se movió ni un milímetro. Aprendí que alzar la voz desgasta, pero mantenerse firme en lo correcto, eso es lo que da verdadera fuerza. Él asintió con una inclinación leve de cabeza, pero en su interior algo se removía. Debajo de ese uniforme sobrio y esa postura firme, había una mujer de temple, de corazón fuerte, de principios claros. Lo supo en ese instante. Ese sería apenas el primero de muchos encuentros que cambiarían sus vidas. Los días siguientes se cruzaron con frecuencia en los pasillos de la compañía. No se trataba de coincidencias. Era como si el destino los rozara a propósito, como si el tiempo, con su paso lento, quisiera que se vieran una y otra vez. Primero fueron saludos cortos, luego miradas sostenidas. Después conversaciones que se alargaban entre pisos mal alineados, rechinidos del ascensor y el tecleo incansable de las máquinas de escribir. Edward comenzó a buscar su presencia, aunque no lo admitiera. Una tarde, mientras esperaba el ascensor con los documentos del comité financiero en la mano, se atrevió. «Señorita Rivas, ¿cómo ha sido para usted trabajar aquí en comparación con Nueva York?» Ella giró hacia él y le sonrió con ese brillo sobrio que parecía venir de otro siglo. «Ambos lugares tienen lo suyo, señor Belmont. Nueva York nunca duerme, pero tampoco deja respirar. En cambio, aquí en México, uno aún puede escuchar su propio pensamiento entre bocinazos y vendedores de elotes. Y a veces eso basta para sentirse en casa». Edward alzó una ceja divertido. «¿Y el trabajo? ¿No le resulta igual de extenuante?» «Claro que sí», respondió ella con una media sonrisa. «Pero entre escribir reportes y esquivar egos inflados, también me esfuerzo por hacerlo bien. No por quedar bien, que es distinto».
Él soltó una risa suave, genuinamente impresionado. Y dígame, ¿cómo logra mantenerse tan serena en los momentos tensos? Yo, en su lugar, ya habría lanzado el reglamento por la ventana. Clara bajó apenas la voz, sin perder firmeza ni brillo. Aprendí que cada quien carga algo invisible. Juicios no me faltan, pero los dejo pasar como tranvía con destino ajeno, y cuando uno respira antes de reaccionar, suele ver mejor el camino. Edward la miró como quien descubre una grieta hermosa en una estatua que parecía imperturbable. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder, y le gustó el silencio que se formó. Esas palabras lo golpearon como una verdad olvidada. Había conocido a muchas personas en su vida, pero ninguna como ella. Días después, en una tarde en que el sol caía como plomo sobre las losetas del centro histórico, el zumbido irregular de un timbre mecánico rompió la calma del edificio. No era una alarma moderna. No existía tal cosa aún, sino un sonido metálico y repetitivo, como una campana antigua que colgaba en la caseta de vigilancia. El jefe de portería había girado la manivela de alerta desde el primer piso, señal de que alguien había ingresado sin firmar el libro de registro ni presentar tarjeta de ingreso. Clara, que estaba en el hall central organizando los turnos del día siguiente, notó de inmediato una figura nerviosa, con el sombrero calado hasta las cejas y un abrigo demasiado grueso para la estación. Sus pasos eran irregulares, como de quien conoce el camino, pero no quiere ser reconocido. Lo siguió con la mirada, luego con el cuerpo. No gritó. Los gritos eran para los torpes. Ella, criada entre silencios y calles sin pavimento, sabía leer el peligro antes de que tuviera nombre. Y fue entonces, justo cuando el extraño cruzaba el pasillo que daba a los elevadores manuales, aquel con puertas de rejilla y farol de bronce encima, las compuertas se abrieron desde dentro. Edward Belmont apareció con la corbata suelta y la mirada puesta en un expediente que leía a la luz del atardecer. Ni siquiera levantó la vista. Clara corrió, no con desesperación, sino con ese impulso que no nace del entrenamiento, sino del instinto más viejo que tiene una mujer: proteger. El intruso lo miró de frente con una expresión de odio contenido y resentimiento antiguo. —¿Me recuerda? —gritó acercándose a pasos firmes. —Hace 10 años mi esposa me dejó por usted. Edward retrocedió desconcertado. —¿Qué está diciendo? Pero no hubo tiempo de más. El hombre dio un paso brusco hacia Edward, con el brazo tenso, como si fuera a descargar todo un pasado no resuelto. Fue entonces cuando Clara se interpuso, sin pensarlo, colocándose justo entre ambos. Hubo un movimiento seco, un estremecimiento, y su cuerpo cedió, con una caída suave pero inevitable, como si el suelo la hubiera llamado de pronto. El salón quedó en silencio por un segundo que pareció eterno, hasta que los otros guardias reaccionaron y rodearon al intruso, impidiéndole avanzar. Edward, inmóvil al principio, se lanzó al suelo junto a Clara, la vigilante estrella con el rostro desencajado. Edward se arrodilló junto a ella completamente descompuesto. —Clara, Clara, por favor, despierte. Uno de los auxiliares de portería, muchacho joven de uniforme claro y gorra ladeada, se acercó con nerviosismo. —Señor Belmont, hay que llevarla al hospital. No podemos esperar. Edward no respondió. Por primera vez en años, sin delegar, sin preguntar, sin mirar atrás, se inclinó, la alzó en brazos con firmeza y cruzó el vestíbulo de mármol como si lo hiciera a través de un sueño. Las secretarias se habían quedado de pie, los botones de mensajería y los encargados de archivo detenían el paso, sin saber si debían hablar o apartarse. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Afuera, el Cadillac negro ya aguardaba. Edward acomodó con sumo cuidado el cuerpo desvanecido de Clara sobre el asiento, y solo entonces habló. —Al hospital inglés. Pero no por reforma. Tome la lateral de Sullivan, rápido. El chofer asintió sin hacer preguntas.
y mientras el auto se deslizaba por las calles antiguas de la ciudad, en el retrovisor apenas se vislumbraba la escena. El magnate de voz implacable, ahora inclinado sobre una vigilante herida, tomándole la mano como si esa mano, y no el poder, fuera su ancla al mundo. El motor rugió y el coche partió como un susurro oscuro por las calles coloniales del centro. En el retrovisor, el chofer alcanzó a ver por un segundo algo que jamás olvidaría: el rostro del magnate inclinado sobre una mujer inconsciente, sosteniéndole la mano como si eso, y no su fortuna, fuera lo único que pudiera salvarla. No se separó de ella en ningún momento, ni para tomar agua, ni para respirar. Pasaron las horas como un castigo lento, hasta que finalmente un médico de bata almidonada salió por la puerta doble. «Señor Belmont, la señorita Rivas ha recuperado la conciencia. Ya puede verla». Edward entró en la habitación con el corazón retumbando como un tambor antiguo. Allí estaba Clara, pálida, pero despierta. Al verlo, sonrió apenas. «¿Cómo se siente?», preguntó él, acercándose con suavidad. «Mejor. Gracias por estar aquí, señor Belmont. Lo último que recuerdo es que ese hombre gritaba que su esposa lo había dejado por usted, y luego intentó atacarlo». Edward le tomó la mano con cuidado, como quien acaricia algo valioso y frágil. «Clara, no sé cómo agradecerle lo que hizo. Eso me correspondía a mí». Ella le apretó la mano con una leve sonrisa. «Solo hice lo que me correspondía, señor Belmont». Edward se tomó un segundo antes de hablar, como quien desentierra algo que llevaba años sepultado. «Hace muchos años conocí a la esposa de ese hombre. Nos enamoramos. Ella lo dejó todo para venirse conmigo. Nadie lo supo nunca, porque nunca funcionó. Éramos dos piezas que no encajaban, por más que quisiéramos forzarlo. A las pocas semanas se fue con otro». Hizo una pausa, clavando la mirada en el suelo del sanatorio. «Desde entonces me volqué al trabajo. Me encerré en mis cuentas, mis planos, mis reglas. Y sí, como ya habrá notado, me volví un hombre. Difícil. Ahora que sabe lo que hay detrás de ese mal humor que me rodea como una corbata mal puesta, quiero hacerle una propuesta, Clara». Ella lo miró sin parpadear. «Quiero que venga a trabajar conmigo, pero no a cualquier lugar. La necesito en la casona de San Ángel, no como una empleada más, sino como mi guarda personal. Tendrá una habitación con todas las comodidades, un sueldo justo, mejor que el de ahora, y sobre todo, estará cerca. Porque si alguien ha sabido cuidarme sin condiciones, ha sido usted. Y ya no quiero seguir fingiendo que no necesito protección». Clara vaciló. Una sombra de duda le cruzó el rostro, seguida por una sonrisa leve, casi melancólica. «No sé si sea lo correcto, señor Belmont». Él dio un paso hacia ella sin romper la suavidad de su tono. «Clara, por favor, quiero que esté bien. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo». Ella lo sostuvo con la mirada un instante más. Luego asintió, tranquila, como quien acepta algo que en el fondo ya había decidido. «De acuerdo, acepto su oferta». Edward sonrió aliviado. Sabía que tenerla cerca no solo le daría seguridad, le devolvería algo que había perdido sin darse cuenta: el alivio de una presencia verdadera. Pasaron algunos días, y llegó por fin el momento en que Clara se mudó a la casona Belmont, una propiedad señorial ubicada en las lomas arboladas de San Ángel. El jardín, amplio y bien cuidado, daba vista a la ciudad. Había fuentes de cantera, glicinas trepando por las columnas, y un silencio apacible interrumpido solo por el canto de los gorriones. Al llegar, Clara se sintió abrumada por la belleza sobria del lugar. La recibieron el mayordomo, la cocinera y la encargada de lavandería, quienes de inmediato la integraron al funcionamiento discreto de la casa. Esa tarde, mientras ordenaba su nueva habitación,
amplia con baño propio y vista al jardín, Edward se asomó por la puerta. «Clara, bienvenida a su nuevo hogar», dijo con una sonrisa genuina. «Esta noche me gustaría invitarla a cenar para celebrar su llegada. ¿Le parece?» Clara asintió un poco sorprendida. «Gracias, señor Belmont. Será un placer». «A las 8 en la terraza», dijo él y se retiró. Esa noche Clara bajó la escalinata de madera con un vestido sencillo, de corte clásico, que resaltaba su figura sin ostentación. Edward la esperaba al pie de la escalera. Al verla, se quedó en silencio unos segundos. «Clara, está usted irreconocible». Ella sonrió, levemente sonrojada. «Gracias, es un gusto estar aquí». Edward le ofreció el brazo. Caminando juntos hacia la terraza, pasaron por los vitrales del salón principal. Allí, una mesa había sido dispuesta con velas, flores frescas y vajilla de porcelana. Un fonógrafo sonaba de fondo con un vals de Lecuona flotando en el aire. «Espero que le guste el menú», dijo Edward mientras tomaban asiento. «Pedí que prepararan algo especial para esta ocasión». «Estoy segura de que estará delicioso», respondí Clara, mirando a su alrededor con aprecio. La cena comenzó con una crema de langosta, siguió con filete bañado en salsa de vino tinto y culminó con mousse de chocolate servido en copas talladas. Durante la comida, conversaron de todo un poco: la empresa, los cambios en la ciudad, los recuerdos que el trabajo muchas veces obligaba a guardar en silencio. En un momento Edward levantó su copa. «Clara, creo que ya no hace falta que me diga señor Belmont. Hemos pasado esa etapa, ¿no cree?» Ella sonrió, asintiendo. «Edward, entonces», y el nombre le salió con naturalidad. Luego ella bajó un poco la voz como si lo que estuviera por decir tuviera el peso de los años sobre los hombros. «Quiero que sepa algo. Acepté ese trabajo porque necesitaba ayudar a mis abuelos. Son mayores. Viven en un pueblito llamado San Martín. Yo llegué a sus vidas cuando ya habían criado a mi madre, quien falleció en el parto, y tuvieron que hacerse cargo de mí». Hizo una pausa breve, sin dramatismo, pero con una ternura que parecía bordada en silencio. «Ellos no me dieron lujos, señor Belmont. Me dieron algo mejor: raíces, valores y esa costumbre de no rendirse ni siquiera cuando el mundo se vuelve cuesta arriba. Todo lo que hago es por ellos y por el eco de su esfuerzo». Edward la escuchó en completo silencio. Por dentro, algo se aflojaba. No era lástima, era admiración, pura y sobria, como ella. Edward la escuchó con atención, admirando la firmeza tranquila de su voz. «Lo que hace por ellos es admirable. No muchas personas viven con ese sentido de responsabilidad y amor». Ella le sonrió. «Gracias. San Martín no es un lugar fácil, pero es su hogar. Y por eso también es parte del mío». Edward se quedó pensativo un momento. Luego, con una expresión suave, dijo: «Me gustaría conocerlos, llevarles un obsequio, agradecerles por haber criado a una mujer como usted». Clara lo miró sorprendida. «No es necesario, Edward. Insisto, quiero hacerlo. Podríamos visitarlos dentro de unos días». Clara lo meditó unos segundos. Luego asintió con una sonrisa. «Estarán felices de conocerlo». Brindaron por ese plan y siguieron conversando. La noche avanzó entre risas discretas y confesiones suaves, como si la confianza hubiese estado aguardando todo ese tiempo a la orilla de un silencio. Al final de la velada, Edward tomó su copa, la observó con una sonrisa apacible y dijo: «Clara, esta noche ha sido maravillosa. No puedo imaginar mejor compañía». Ella bajó la vista, agradecida. Intercambiaron una última sonrisa antes de subir cada uno a su habitación. Pero ambos sabían que esa noche el sueño tardaría en llegar. Algo había comenzado a florecer,
y ninguno de los dos quería evitarlo. La mañana amaneció clara y fresca, con un sol dorado que se colaba entre los cerros de la sierra rumbo a San Martín. El aire olía a pino y la tierra aún exhalaba la humedad de la madrugada. Edward Belmont, por primera vez en años, tomó el volante de su propio Cadillac Fleetwood. No había chofer, no había secretario, no había reloj, solo él, Clara, y una carretera que serpenteaba entre campos de lavanda y árboles de durazno en flor. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, parecía envolverlos como una pausa que ambos necesitaban. A medio camino, Edward giró hacia una vereda de grava y se detuvo frente a una fonda de campo. La fachada estaba cubierta por enredaderas y bugambilias. Un letrero de madera tallada decía: «El buen reposo». Se sentaron bajo una pérgola en una mesa de hierro forjado con mantel bordado a mano, y mientras esperaban el café de olla, la radio de bulbos que colgaba en la pared emitía un zumbido cálido, seguido de una voz masculina profunda y serena. Hoy les traigo una historia que nació entre trenes, silencios y amores imposibles. Bienvenidos a Historias contadas por Marcus. Clara alzó la mirada, sorprendida. Ese programa es el favorito de mis abuelos. Edward sonrió. No sé quién sea ese tal Marcus, pero si habla de trenes y amores imposibles, debe saber un par de cosas sobre la vida, o tener un corazón que ha viajado mucho, y además si logra que sus abuelos lo escuchen cada tarde, entonces debe contar verdades con alma. Después de ser servido, el aroma del café de olla recién hecho flotaba en el aire, acompañado por el canto lejano de un gallo testarudo. «Este lugar parece sacado de un recuerdo bonito», dijo Clara, mirando el paisaje con los ojos entrecerrados por la luz. Quería regalarle un momento sin mármol ni ascensores. Solo usted, yo y el campo que no pide explicaciones, respondió Edward con una sonrisa más auténtica de lo usual. Desayunaron entre anécdotas livianas, risas bajas y algunas miradas que ya no sabían ocultarse. Cuando el silencio volvió, fue distinto. No frío, sino lleno. Edward tomó la mano de Clara y, sin soltarla, la miró como quien cruza una frontera invisible. «No suelo decir estas cosas, Clara, pero desde que usted me impidió el paso en aquella puerta, me cuesta imaginar este mundo sin su voz, sin su calma, sin usted». Ella se quedó sin palabras. Solo atinó a sonreír, con los ojos húmedos, y se inclinó para rozarle los labios con un beso leve, tímido, lleno de algo que no se decía en voz alta, pero lo decía todo. Horas después, el Cadillac se detuvo frente a una pequeña casa de adobe encalado, techos bajos y un limonero torcido que daba sombra a la entrada. Una cortina de encaje se movía con la brisa. Los abuelos de Clara salieron al escuchar el motor. Él de bastón y sombrero de palma, ella con delantal y trenzas canosas recogidas con peinetas. Cuando vieron a Clara bajar del coche, se quedaron paralizados. Después de unos segundos, los brazos se extendieron, las lágrimas brotaron, y los tres se fundieron en un abrazo que olía a infancia, a tardes de sopa y a silencios que no hacen daño. «¿Abuelos?» «Él es Edward Belmont», dijo Clara con una mezcla de nervios, alegría y algo más. El anciano se acomodó la camisa de manta y con voz temblorosa dijo: «Mucho gusto. Disculpe la sencillez del lugar». Edward dio un paso adelante, se quitó el sombrero y contestó con solemnidad: «Señor, señoras, el honor es mío. La belleza de este hogar no está en sus paredes, sino en lo que se respira en él». La abuela, emocionada, los invitó a pasar. Sirvió chocolate caliente en tazas desiguales y colocó una cesta con pan de anís sobre la mesa. La casa era modesta, pero tenía alma, fotografías sepias, una radio de bulbos, cortinas de ganchillo y el olor inolvidable del comal. Edward se fijó en los rostros de los abuelos. Había en ellos una paz que a él siempre le fue esquiva. Entonces se puso de pie y, sin rodeos, dijo:
Con su permiso, he venido por algo más que una visita. Deseo pedirles su bendición para casarme con Clara. Clara giró la cabeza, atónita. La sorpresa le nubló la vista. Los ojos se le llenaron de agua. El abuelo le tomó las manos a Edward con fuerza de hombre que ha arado muchas tierras. Ella decidirá, joven. Pero si su corazón dice sí, el nuestro no sabrá decir otra cosa. Edward, dijo Clara soltando una risa ahogada entre lágrimas. Lo amo con todo mi corazón. Claro que quiero casarme con usted. Edward sonrió como un niño al que finalmente le devuelven algo que creía perdido. Desde la primera vez que la vi me quedé sin palabras. ¿Y eso? No me suele pasar. La abuela emocionada asintió desde la cocina. Sin duda, un amor que no estaba en los planes, pero llegó a tiempo. Se abrazaron todos en medio del comedor. Era un abrazo sin ceremonia, pero más puro que cualquier brindis. La abuela los miró con ojos brillosos y dijo: «Siéntense, por favor. Les voy a servir un poco de mole poblano. Lo hago con pasas y almendras, y aunque no tenga apellido elegante, siempre enamora». Clara y Edward se acomodaron en las sillas de madera con respaldo curvo. La mesa estaba cubierta por un mantel bordado con flores rojas. Los platos de cerámica tenían grietas suaves, de esas que cuentan historias. Mientras se sentaban, Edward alzó la vista y la vio. En la pared frente a él colgaba una fotografía en blanco y negro. El marco, antiguo y gastado, parecía haber sido colocado ahí con devoción. 3 personas posaban con la solemnidad de otra época. Edward se quedó en silencio. La expresión le cambió. La taza se le quedó a medio camino de la boca. Justo debajo del retrato, colgado con 2 clavos oxidados, había un pequeño marco de madera barnizada que protegía un papel envejecido. No era una foto ni un documento oficial. Era apenas una frase escrita a mano con plumilla en tinta azul desvaída. Hay historias que deben contarse para que el amor no se nos muera del todo. Marcus. No parecía una cita famosa, más bien una verdad guardada entre paredes que sabían escuchar. Edward leyó la frase 1 o 2 veces. Sintió que alguien le hablaba desde dentro de la casa, como si esa oración, tan simple y tan honda, hubiera estado esperando que él cruzara esa puerta. El abuelo notó su cambio de expresión. ¿Pasa algo, joven? Edward regresó la mirada a la fotografía, justo encima del curioso letrero con el aforismo, y señaló con la mano temblorosa mientras se le quebraba la voz. «No puede ser, ese es mi abuelo, lo reconozco. Él me crió cuando perdí a mis padres de niño. Pero, ¿qué hace en esta foto? ¿Y quiénes son los otros?» El comedor quedó suspendido en un silencio de relojería. La abuela, con la voz quebrada por los años, respondió desde la estufa: «Esos somos nosotros». Edward se volvió despacio, como si necesitara confirmar que estaba despierto. Miró a Clara, luego a sus abuelos, y entonces, sin que nadie dijera más, lo supo. La vida a veces regresa por caminos que solo el corazón entiende. La abuela de Clara, con los ojos aún humedecidos, se acercó lentamente y tomó la mano de Edward con una delicadeza que hablaba de décadas de silencios vividos. Su abuelo, don Manuel Belmont, fue nuestro empleador hace muchos años. Fue en su hacienda, allá por los altos de Xochimilco, donde mi esposo y yo nos conocimos, y donde también nos enamoramos. Era un hombre justo, generoso, de esos que sabían mirar a los ojos sin importar de qué lado del escritorio uno estuviera. Hizo una pausa. Acarició la tela de su delantal como si desenredara un recuerdo, y continuó. Cuando supe que estaba embarazada de Clara no teníamos nada, ni tierra, ni colchón, ni futuro claro, y fue don Manuel quien nos prestó el dinero para comprar esta casa. No pidió escrituras ni fiador, solo nos dijo: «Confío en ustedes. Algún día, cuando puedan, lo devuelven. Si no, sigan adelante».
Edward, con los ojos brillando por dentro, apretó los labios. Clara, que lo veía en silencio, se acercó por detrás y lo rodeó con los brazos. «Gracias a ese gesto pudimos empezar», dijo la abuela con voz baja pero firme. «Con el tiempo, juntamos lo poco que teníamos y volvimos a buscarlo para devolverle el dinero. Pero don Manuel no quiso. Nos dijo, guárdenlo, quizá algún día lo necesiten otra vez». El abuelo asintió sentándose con esfuerzo en una silla de madera que crujía con historia. «Nunca nos pidió nada, joven, pero nosotros siempre nos sentimos en deuda. Decía que nuestra lealtad y gratitud eran suficientes. Esa foto que vio, la colgamos ahí como quien cuelga un faro en la pared, para no olvidar». Edward volvió a sentarse. Parecía otro hombre. Todo encajaba. Clara, el retrato, la hacienda, el instinto que le había hecho frenar aquella mañana en el vestíbulo. «Jamás pensé que nuestros destinos estaban tan entrelazados», dijo Edward mirando a Clara y luego a los abuelos. Mi abuelo solía hablar de una pareja que lo había ayudado a administrar una finca en estas tierras. Decía que sin ellos mucho de lo que vino después no habría sido posible. La abuela le sonrió con ternura. «Siempre guardamos ese recuerdo como un tesoro, pero nunca imaginamos que un día cruzaríamos caminos con alguien de su sangre. Ver a nuestra nieta enamorada de usted nos llena de alegría y de paz». Edward les tomó las manos a ambos. Ya no hablaba como empresario, hablaba como nieto, como hombre, como hijo del destino. «Gracias por lo que hicieron por él y por haber criado a una mujer como Clara. Les prometo que la cuidaré y que honraré el nombre de don Manuel». Clara se inclinó, abrazó a Edward y luego a sus abuelos. Todo parecía cerrar, como si el hilo invisible que los unía hubiera estado tejiéndose en silencio durante años, esperando este momento. «Esto es increíble», susurró Clara entre lágrimas. «Parece un sueño». La abuela, con voz quebrada y firme a la vez, le contestó: «No es un sueño, hija, es destino. El amor verdadero siempre encuentra su camino». Edward y Clara se miraron, ya no con sorpresa, sino con la certeza de que nada, ni el tiempo, ni el silencio, ni las fronteras, habían podido evitar lo que estaba escrito. Meses después, la antigua casita de San Martín fue restaurada por completo, convertida en un pequeño orfanato para niños de la región, en memoria de don Manuel. Los pequeños la llamaban la Casa de la Mano Abierta. La boda se celebró en un jardín lleno de magnolias y valses. Y poco tiempo después, Clara y Edward recibieron a sus trillizos. 3 almas nuevas para continuar una historia tejida entre generaciones, gratitud y un amor que, sin proponérselo, lo cambió todo. A veces, la segunda oportunidad que uno no busca es la que viene a completar una historia que ni sabíamos que estaba incompleta. Porque las segundas oportunidades no son una repetición del pasado, son un milagro discreto donde el dolor y la esperanza se dan la mano para escribir un nuevo principio. Cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, ni el tiempo, ni el olvido, ni la casualidad pueden evitar ese momento en que todo cobra sentido. Esto ha sido Historias contadas por Marcus. Siempre estaré aquí en estas historias para ti. Y recuerda, cada me gusta en este video nos ayuda a rescatar a otro amigo peludo de las calles. Porque, igual que las personas, cada vida merece una segunda oportunidad.